Salmo 126. Este salmo es de oración y agradecimiento por el regreso del pueblo del exilio babilonio. Los israelitas habían sido llevados prisioneros a Babilonia, pero luego de la intervención del Señor, les permitieron regresar a Sión, la santa ciudad de Jerusalén. El salmo pertenece a los cánticos graduales o cánticos del peregrino, junto a los salmos 120 al 134, que eran cantados y recitados en las fiestas del pueblo de Israel mientras los fieles se acercaban a la ciudad de Jerusalén. Este salmo nos coloca en la piel de aquellos peregrinos que regresaron a Jerusalén para las festividades luego de haberlo perdido todo. La mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden que este salmo fue escrito luego del regreso de los prisioneros que fueron llevados a Babilonia, que había invadido a Jerusalén en el año 587 a.C. La historia del regreso del exilio babilonio, la reconstrucción de Jerusalén y su templo, se encuentran detallados en los libros de Esdras y Nehemías. Los primeros 3 versículos de este salmo hablan claramente del regreso del exilio. Se menciona a los cautivos diciendo: cuando Yahvé repatrió a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Entonces se llenó de risas nuestra boca, nuestros labios de gritos de alegría. Los paganos decían: grandes cosas ha hecho Yahvé en su favor. Los cautivos de los que habla este salmo son los israelitas que fueron llevados como prisioneros cuando el rey babilonio Nabucodonosor II invadió a Jerusalén. El regreso del exilio inició con la llegada del rey Ciro de Persia, que llega a Babilonia permitiendo que los prisioneros hebreos regresen a su ciudad a partir del año 538 a.C. Pero el pueblo de Dios no está agradecido a Ciro, sino que vieron detrás de este rey pagano la mano de Dios que les permitió regresar a su ciudad, reconstruir sus muros y el templo del Señor. El versículo 4 es una breve oración o súplica en el centro del salmo, en donde se pide que el Señor haga volver a los prisioneros como los arroyos que fluyen en medio del desierto del Negev con las escasas lluvias del desierto. Los versículos 5 y 6 son un bello poema que habla de la alegría del creyente luego de pasar la prueba. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Luego de cortar el grano maduro se lo juntaba en manojos para secarlos y trasladarlos al lugar de la molienda. Estos manojos son las gavillas mencionadas aquí en el Salmo. Los creyentes primeramente sufren antes de poder alegrarse. De manera similar, el mundo y los enemigos del pueblo de Dios primeramente se alegra antes de que le toque el sufrimiento. Por lo tanto, los creyentes siembran con lágrimas para después cosechar con alegría. Preciosa es la semilla que produce ese fruto de la cosecha. ¿Y cuál es la semilla que siembra el pueblo de Dios en los campos del mundo? Es la palabra de Dios que produce su fruto, sin que nosotros sepamos cómo, como bien expresa Cristo en varias parábolas, como la del sembrador en Mateo 13 y la del crecimiento de la semilla. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Marcos capítulo 4 versículos 26 al 29. El cristiano siembra la palabra, pero el crecimiento se la da Dios. Esta siembra no es una tarea fácil, conlleva lágrimas y dolor, pero al final produce frutos. Así también es la vida cristiana. Por causa de la palabra de Dios vienen muchas pruebas y dificultades, pero Dios hará que al momento de la cosecha, cuando la prueba y las dificultades pasen, haya gran alegría. Así como el pueblo de Dios tuvo que pasar por dificultades, también la iglesia del Señor pasará por pruebas. Pero este salmo nos trae gran consuelo en medio del dolor y el sufrimiento. Se nos enseña aquí que Dios, a pesar del sufrimiento, hará finalmente que las lágrimas de dolor sean de alegría por su salvación.
Este salmo pertenece al primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, ya que nos llama a confiar en Él por sobre todas las cosas. Además pertenece a la segunda petición del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, porque donde Dios envía su reino, las lágrimas se transforman en gritos de alegría.